Hola mis hermanas, buenos días, buen día, qué bueno que están aquí con nosotras en este nuevo estudio bíblico 2022 del libro de Juan. Estamos muy contentas por dar inicio y pues esperemos que este transcurso en el estudio de la palabra del Señor sea de bendición para ustedes y yo sé que va a ser también de bendición para todos nosotros. Vamos comenzando con este nuevo ritmo de trabajo de manera pues no presencial, de manera virtual. Yo sé que es un poco tedioso, yo sé que es un poco difícil a lo mejor para algunas el estar ahí en el celular o en la computadora, pero vamos a esforzarnos un poquito a hacer las cosas del Señor, a cumplir con las cosas del Señor y a utilizar las herramientas que hoy en día nos facilitan la comunicación. Pues hay que aprovecharlas para utilizarlas para nuestro Señor. Hermanas, pues damos comienzo. Yo les quiero invitar antes de comenzar con el estudio a que se animen a participar en este estudio, a que se armen de valor y que le pidan al Señor dirección para poder compartirnos un capítulo de este libro. Pónganse en contacto con Liz, conmigo, para poderles otorgar un capítulo y que nos lo puedan compartir. Yo sé que va a ser de muchísima bendición para todos y todas. Bueno, hermanas, antes de comenzar, ¿qué les parece si oramos? ¿Sí? Cerremos nuestros ojitos, hermanitas. Bendito Padre Celestial, gracias, mi Señor, porque nos permites estar aquí reunidas contigo, mi Señor, estar aquí reunidas porque tú eres el motivo, mi Señor. Pon en nuestras bocas y en nuestros oídos, Señor, tu palabra, Señor. Que seas tú el que hable, Señor. Que seas tú el que nos susurre al oído tus enseñanzas, Señor, lo que tú quieres que escuchemos en esta ocasión, Señor. Te doy las gracias, Señor, porque nos permites estar participando en esta nueva actividad de la femenil. Te pido que animes a mis hermanas a unirse al estudio bíblico 2022, Padre. Te pido que pongas los medios y las facilidades, Señor, para que podamos lograrlo, Señor. Te pido que nos ayudes, Señor, que quites todo malestar en nuestras vidas, Señor, para que podamos continuar en tu camino sin obstáculos, Señor. Permítenos terminar y culminar este estudio cuando sea que tú lo quieras, mi Señor. Te amamos y te bendecimos, Señor, y lo ponemos en tus benditas manos, Señor. Amén. Bueno, mis hermanas, yo quiero empezar con una introducción. Me tocó el capítulo 1 y me gustaría, antes que todo, dar una pequeña introducción de lo que vamos a ver. Pues es el libro de Juan, el famoso llamado Juan, el discípulo amado. El libro se escribió aproximadamente en el año 85, entre el año 85, perdón, y el 96 después de Cristo. Son datos aproximados, hermanas. El Evangelio de Juan, hermanas, nos desarrolla unos puntos principales que considero yo importante señalar, como lo son que, número uno, que Dios nos ama de tal manera que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Otro de los puntos es que los milagros no solo los hizo para sanar, sino porque son el camino que los llevaban a Jesucristo, a Cristo, a Él, ¿sí? Otro punto que me parece muy importante detallar es que además de amarlo a Él, además de que debemos amar al Señor sobre todas las cosas y primero a Él, es necesario amar a nuestro prójimo. Es una de las enseñanzas que Él nos viene manejando y una de las más difíciles, hermanos. Otro de los puntos es que Cristo entiende nuestro dolor, ya que Él mismo pagó un precio muy alto
por nuestro pecado, por sanar nuestro dolor. No vamos a encontrar absolutamente a nadie en este mundo que nos entienda mejor que nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Otro de los puntos importantes es que el Consolador, el Espíritu Santo, es el único que puede traer paz, que no existe absolutamente nada en este mundo que nos pueda otorgar la paz, que solamente el Señor, por medio del Espíritu Santo, nos otorga, ¿sí? También de este libro podemos extraer algunos detalles muy, muy interesantes, como el que Cristo es Dios y Creador. Es vida, luz y salvación. Es eterno. Cristo es el Señor. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y que Cristo bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? No nomás por su nombre, sino por la Santísima Trinidad. Que aunque no menciona la palabra la Biblia Trinidad, pues son tres. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, hermanas, también me gustaría señalarles y compartirles que el libro de Juan es un libro muy diferente a los otros evangelios. Los otros evangelios llamados o conocidos como los evangelios sinópticos, el de Mateo, Marcos y Lucas, son evangelios que tienen detalles muy similares, ¿sí? Manejan relatos muy parecidos, manejan situaciones de modo, tiempo y lugar, y en cuanto a los acontecimientos también manejan detalles como la cronología, ¿sí? La cronología que manejan entre los tres evangelios es muy parecida, ¿sí? Incluso mencionan a nuestro Señor Jesucristo, lo mencionan como maestro, como rabí, como señor, etcétera, ¿sí? En cambio, el evangelio de Juan es conocido como el evangelio suplementario, único en su tipo. Resalta aspectos más íntimos, dedicado a mencionar a Jesús como el mismo Dios, ¿sí? Como el Dios vivo, aquel que vivió, pisó y realizó múltiples milagros para dar a conocer su mensaje. Si me acompañan a la Biblia, a Isaías 35:4, nos dice: decid a los de corazón apocado. Apocado quiere decir como humilde, muy tímido, ¿sí? Aquellos de corazón pues sensibles, más tímidos, más humillados. Les dice: no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará a la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Nos habla de las profecías acerca de lo que haría nuestro Señor Jesucristo. Sí, Él hizo múltiples milagros que no todos están registrados en la Biblia. Hizo miles de milagros y los hizo para que creyeran en Él. Este libro, escrito por Juan, tiene un propósito específico, hermanos, contemplado en Juan 20:31, que dice que para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Ese es el objetivo del Evangelio de Juan. Bueno, hermanas, vamos a comenzar entonces con Juan capítulo 1, con el versículo 1. El verbo hecho carne, hermanas. Dice el versículo 1:1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo, hermanos. La frase el verbo es una traducción de la palabra griega logos, que también significa palabra.
podemos darnos cuenta que en algunas Biblias, en algunas traducciones, en lugar de decir el verbo, dice la palabra, que es lo mismo, significa lo mismo, y nosotros como manejamos con más frecuencia la Reina Valera, pues encontramos la palabra el verbo, ¿sí? Es ampliamente interpretada como una referencia a Jesús. Nos podemos dar cuenta, hermanos, que la palabra o la frase el verbo, mejor dicho, la frase el verbo, o la frase la palabra significa Jesucristo, ¿sí? Pero ¿por qué? Está medio confuso, diríamos, porque significa Jesucristo la palabra o el verbo. Es interesante, hermanos, cómo Juan concluye en Jesús toda la Biblia, toda la palabra, toda la profecía, ¿sí? Todo el Antiguo Testamento, o sea, todo lo dicho por los profetas. Sabemos que Dios se manifestaba anteriormente en el Antiguo Testamento por medio de sus portavoces, por medio de sus profetas. Pero con la venida de nuestro Señor Jesucristo se concluye todo lo profetizado y en él se consuma la palabra, que es él mismo, viva, cumplida en carne y hueso. Y ya no hay mediadores. Es el mismo Dios que vino a la tierra y ahí se cumple todo. Él es el verbo, él es la palabra, él es todo. Él es la promesa que tanto se había esperado, ¿sí? Y no solo eso, Juan nos dice que el verbo, o sea Jesús, era desde el principio y además que era el mismo Dios. Esto es que no es una creación de la concepción virginal de María, sino que siempre ha sido, es y será, y sobre todo que es Dios. Es eso. Nada más. Pues qué más, ¿no? Eso es lo que podemos ver del capítulo 1, del versículo 1:1. Dice, continuando en el versículo 2, este era el principio con Dios, y me gustaría resaltar todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Me gustaría que nos fuéramos a Colosenses 1:16, hermanas. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, ¿sí? Todo es de Dios, todo es para Dios y no más, ¿sí? Pongamos y recordemos este pasaje para lo que viene. Uno de los subtemas que tenemos en este capítulo es Juan el Bautista. Juan el Bautista, pues como ya sabemos, dicen que era familiar, que era pariente de Jesús y que era incluso mayor, 6 meses que nuestro Señor. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista, no Juan el discípulo amado, quien escribe el libro. Dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él, ¿sí? Fue un testigo, ¿sí? Que es un testigo, es una persona que está presente en un acto o en una acción y lo declara, ¿sí? Dice en el 8, versículo 8, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Me gustaría también resaltar esto, a todo hombre, a todos. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le recibió. No le conoció. Dice, y me gustaría también que esto lo resaltaran, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, ¿sí? O sea, nosotros que creemos en Él, que lo recibimos, que creemos que Jesús es el Dios, Jesús es el Rey de Reyes, Jesús es el Señor, Jesús es el Mesías, somos engendrados por medio de Dios, ¿sí? Ya no tenemos que volver al vientre materno para nacer de nuevo. No, es un nacimiento, es un renacimiento espiritual, ¿sí? Todos nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Les comentaba que me gustaría que resaltaran que a lo suyo vino, ¿sí? ¿Qué es lo de Dios? ¿Qué es de Él? Todo vino para todos, porque todo es de Él, absolutamente todo. Dice, entonces, vino para todos, ¿verdad? No solo para algunos. Entonces, nos podemos dar cuenta desde en este capítulo el amor que Dios tiene para con su creación. Dios ama a su creación, pero no todos le reciben, ¿verdad? Somos pocos o a lo mejor muchos los que lo recibimos, los que creemos en Él. Pero Él vino para todos. Él está aquí para todos. Por eso tenemos una gran encomienda, el ir a todas las naciones y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es que vayamos nada más a una región, o es que es para los judíos, o es que es para aquellos. No, es para todos, ¿sí? Somos hijos de Dios, ¿verdad? Una vez que lo recibimos, que creemos que Él es Dios, que Jesús es Dios vivo, es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre, entonces pasamos a ser sus hijos. No necesitamos absolutamente de nada, no necesitamos hacer nada para pasar a ser hijos de Dios, nada más que recibirlo y creer en Él, ¿sí? Eso nos dará una transformación en nuestra vida por completo, ¿sí? El recibirlo, el dejar que el Espíritu Santo muera en nosotros, hará que nuestra vida cambie por completo y tengamos una consecuencia pues espiritual buena, ¿sí? Cuando le recibimos. No vamos a ser buenos nomás por nosotros mismos, sino que es una consecuencia el hacer cosas cristianas, como dicen, o cosas para Dios. Es una consecuencia de haberlo recibido, ¿sí? Podemos ver que algunos que no tenemos mucho en el Evangelio, que no somos los mismos de hace algunos años. Somos muy diferentes de la persona que estuvo antes en Cristo a la persona que soy yo ahora con Cristo. Somos muy diferentes. Dice el versículo 14, ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué privilegio el haber estado ahí y haber presenciado esa gloria del Señor Jesucristo. Imagínense ver a Dios. Antes no lo podíamos ver, antes no lo podían ver, mejor dicho, en el Antiguo Testamento no se podía ver, pero ya bajó, se hizo hombre. Y no me gustaría decir que como menospreciar que se hizo hombre, porque pues somos su creación y su creación es buena, ¿sí? Entonces se hizo hombre, se hizo como lo que Él hizo, ¿verdad? Su creación, y pues hizo maravillas. Imagínense haber estado en ese momento y haber presenciado tantas cosas tan hermosas, tantos milagros, que aún así, presenciando tantos milagros, mucha gente pues no le recibió, ¿verdad? Pero todo tenía un propósito.
y de eso se trataba. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, dice en el versículo 15, dice, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Sí? Uno de los comentarios que me llaman la atención es que Juan resalta precisamente eso. Viene después de mí, pero él ya era antes de mí. O sea, él siempre ha existido. Él es Dios ayer, hoy y para siempre. ¿Sí? Si viene después de mí, yo estoy marcando el camino nada más, pero ya estaba él. Tan así que él creó todo. Nos dice también dentro de estas palabras de Juan, dice en el versículo 18, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, nos presenta a Dios mismo. ¿Sí? En la presencia de nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho carne y hueso. Qué bonito, ¿no? Qué maravilloso es eso, ¿no? Sin palabras. Dice el capítulo 1, en el versículo 19, hermanos, el testimonio de Juan. Dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó. Y les dice, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? ¿No? Porque pues Juan el Bautista era aquella persona que estaba ahí en el centro, en donde estaban todos reunidos para decirles que el Mesías ya venía. Era el típico que dice, Cristo viene, y se para y ahí todos se le quedan viendo extraño. Nada más que antes era muy peligroso decir eso. Sí, decir que el Mesías venía era muy peligroso. Y lo perseguían, no lo querían. Imagínense, había reyes y decir que venía otro rey. Dice, fíjense lo que dice Juan, dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ya estaba profetizado, no le quisieron creer. Dice, y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Fíjense. Entonces era Dios mismo. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Dice en el capítulo 20, en el versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y lo resalta de nuevo, después de mí viene el varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, refiriéndose a la divinidad de Jesús como el mismo Dios, siempre, ¿sí?
Era para él muy importante resaltar eso, ¿sí? Y lo sigue siendo. Muchos no creen en la divinidad de Cristo. Muchos creen de su existencia, pero no creen que sea un Dios o que sea el Mesías. Muchos siguen esperando la venida del Mesías, siendo que vino hace aproximadamente 2022 años y no se han dado cuenta de eso. Ya está escrito, no hay más, ¿sí? Dice también, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre de quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Juan el Bautista fue un testigo muy importante en ese entonces, ¿sí? Conocemos que fue perseguido y fue asesinado. Sin embargo, el propósito se cumplió en su vida. Fue un testigo fiel y fue temeroso, obediente y amoroso para con el Señor. Imagínense tener al mismo Dios parado enfrente de él, ¿sí? Tener el trabajo, la encomienda de enderezar el camino para cuando él llegara, ¿sí? Igual ustedes, hermanos, igual todos nosotros tenemos un trabajo bien importante para cuando él llegue, para cuando se cumpla el propósito de Dios. Está establecido en la palabra y tenemos que hacerlo. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese temor hacia Dios, ese amor hacia Dios para cumplir con lo que Él nos ordena? Yo sé que muchos de ustedes sí, pero a lo mejor habemos unos que a veces nos falta a lo mejor un empujoncito para lograr ese temor y ese amor por el Señor para que nos ayude a hacer su propósito, a cumplir con su obra. Recuerden que el Señor no nos necesita, ¿sí? Él quiere que le sirvamos, Él quiere que caminemos junto a Él, pero no nos necesita, es Dios. Él es todo. Nosotros necesitamos de Él. Nosotros sin Él no somos absolutamente nada, ¿sí? Somos cuando le recibimos. Fuimos hechos hijos de Dios al momento de recibirles. Qué dicha tan grande y qué compromiso tan grande, qué responsabilidad tan grande decirle que sí a Dios. Dentro de los primeros discípulos, volviendo a este gran capítulo, nos encontramos que Jesús, ya empezando con su ministerio, empieza a traer a quien él quería que fuera parte de su equipo, ¿no? Empezando con Simón Pedro y con su hermano Andrés. Y me llama mucho la atención que Andrés era un seguidor, o más bien un escuchador de la palabra del Señor. Cuando el Señor compartía, pues imagínense cuánta gente qué tan grande habrá sido su presencia que los atraía, ¿verdad? Atraía multitudes. Y Andrés era un escuchador, ¿sí? Y él, asombrado por las cosas que el Señor decía, corre y le dice a su hermano Simón Pedro, le dice, hemos hallado al Mesías, así, que traducido es el Cristo, ¿verdad? Dice ahí la palabra en el versículo 41 que Andrés fue por su hermano y le dijo, hemos hallado al Mesías. Y sin dudarlo, fue por su hermano. Volviendo con Jesús les dice,
Dice, tú eres Simón, le dice al hermano de Andrés, le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, ¿sí? Mejor conocido ya en las cartas como Pedro, como así lo nombra nuestro Señor Jesucristo. Y qué padre, ¿no? Tener esa fe, ese convencimiento tan puro que tuvo Andrés para decir, Él es. O sea, Él es el Mesías, no tengo dudas. Él es por quien tanto orábamos, Él es por quien tanto esperábamos. Porque déjeme decirle, el Mesías era muy anhelado. Cristo era muy anhelado por las condiciones en las que vivían y las condiciones en las que estaba el pueblo judío en ese entonces. Ellos pensaban que Jesús iba a venir e iba a bajar con el ejército y yo creo, asesinar a todos los romanos, ¿no? A todos aquellos que los esclavizaban, aquellos que los sometían. Eso esperaban. Nosotros en este tiempo ahorita, para su segunda venida, tenemos que estar igual de ansiosos por su venida, hermanos. Qué bueno, gloria a Dios, que ya se acerca la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No es algo que nos deba de dar miedo. Si bien es cierto, vienen muchas cosas, muchas pruebas, y han pasado y hemos vivido muchas cosas difíciles. Qué bueno, nuestro corazón tiene que estar ardiendo de felicidad por la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Tenemos que anhelar ese momento en el que el Señor venga, si es que nos toca, ¿sí? O bien el momento en el que estemos en su presencia, hermanos, es lo único que nos debe importar y es de las únicas cosas por las que debemos de vivir, el verlo, el llegar un día a su presencia y decir, gracias Señor. Entonces, es bien interesante cómo algunos de los discípulos creyeron en él hasta de manera así muy fácil, ¿no? A lo mejor. Tal es el caso de Natanael. Dicen que Natanael estaba debajo de una higuera y estaba orando al Señor. Y le dice, ahí en el versículo 43, dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Pues qué padre, ¿no? Que el mismo Jesús te haya reclutado para su equipo, ¿no? Y lo sigue haciendo, ¿eh? Sin embargo, a lo mejor haberlo visto así en persona, pues qué impresión, ¿no? Pero todavía lo hace, hermano. Todavía estamos, ahorita nosotras, ya estamos en su equipo, ya nos reclutó, ¿sí? Nos dijo, sígueme, y nosotros nos comprometimos a seguirle. Por eso es que ya somos sus hijas y sus hijos. Dice, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. El hijo de José. Es importante mencionar aquí que el hecho de que la Biblia mencione que sea hijo de José no significa que sea hijo de sangre, sino que obviamente porque era esposo de María, pues él lo crió, ¿no? Él lo crió como su hijo, ¿sí? Entonces, por eso la Biblia menciona que era hijo de José. No quiere decir, les repito, que sea hijo de sangre, sino que él fue su hijo, pues, adoptivo, ¿no? Lo crió como si fuera de él. Entonces, dice de Nazaret,
hijo de José de Nazaret. Y dice Natanael, de Nazaret puede salir algo de bueno. Y le dice Felipe, ven y ve. Antes era considerada Nazaret pues como un pueblo pequeño, un pueblo sin mucho auge, un pueblo muy humilde. Entonces decían, pues cómo el Mesías va a salir de ahí. Pues todo el mundo esperaba que saliera de un reino, a lo mejor de un rey, bajar con caballos blancos y armas celestiales, no sé, quién sabe qué tantas cosas se imaginarán, que todavía nos imaginamos, yo creo. Dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dice Natanael, le dijo, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces, imagínense la situación en la que se encontraba Natanael debajo de esa higuera. Dicen que estaba, como les comentaba, dicen que estaba pues orando al Señor. Y el hecho de que tan, a lo mejor tan importante debió de haber sido para Natanael el haber estado ahí, que en cuanto Jesús le dijo, pues yo te vi debajo de la higuera, y Natanael creyó en él inmediatamente. Entonces, Dios es maravilloso para con sus hijos y para quien él elige. Entonces, así, a lo mejor dicen, pues qué tan relevante fue eso. Pues fue demasiado, porque le bastó tantito nada más para poder creer en el Señor Jesucristo. Y todavía nuestro Señor le dice, vas a ver el cielo abierto. O sea, esto no es nada comparado con lo que te voy a mostrar. Igual con nosotros, hermanos, el Señor Jesucristo nos tiene muchas cosas preparadas, y no se limite a dejar de verlas. No pierda la oportunidad de ser de bendición y de recibir bendición por parte del Señor. Hay muchas maneras en las que podemos ver el rostro de Jesucristo reflejado y no lo estamos perdiendo. Entonces, dese esa oportunidad, hermanos. A veces nosotros mismos, ni siquiera el diablo, porque el diablo ni siquiera es omnipresente, así. A veces nosotros mismos somos nuestros propios enemigos. Entonces, dese la oportunidad de recibir la bendición del Señor y de darle el sí al Señor cada día. Hermanos, yo les quiero invitar a que se unan a este grupo de estudio bíblico. Yo sé que pues es difícil por la situación. Espero más adelante, ya que el semáforo cambie, podamos vernos, podamos estar juntas y reunirnos en la iglesia para poder estudiar. Por lo pronto lo vamos a hacer así, ¿sí? No vamos a perder la oportunidad de bendecir a más personas. Yo la invito porque es una manera hermosa de recibir bendiciones, hermanos. Entonces, pues concluimos con eso, hermanos, no sin antes recordar, ¿sí?, los puntos de este libro de Juan, que son que Dios nos ama de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
que los milagros no solo son para sanar, sino que fueron un medio para creer en nuestro Señor Jesucristo. Y son miles de milagros que no están contemplados en el libro de la vida. Que además de amarlo a Él, hermanos, tenemos que amar a nuestro prójimo. Qué difícil, sí, pero ni modo. Acuérdense que primero amamos a Dios sobre todas las cosas. Nos amamos a nosotros mismos, amamos a nuestro prójimo, sí, pero primero es a Dios. Para poder amar a alguien más, para poder amarnos a nosotros mismos, tenemos que conocer el amor de Dios primero. Si no, no existe el amor propio, hermanos, si no conocemos el amor de Dios. También que que Cristo entiende nuestro dolor más que cualquier otra persona, más que cualquier otra cosa. El Señor pagó por nuestros pecados y por nuestro dolor, ¿sí? Por sanar ese dolor. Entonces, ¿cómo no amar a nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí? También, hermanos, no existe paz en el mundo que nada nos pueda dar más que el Espíritu Santo. Sí, el Consolador. Él lo prometió y Él vive en nosotros ahora. ¿Sí? Gracias a Dios por Él. Y por eso también que Dios es creador, es vida, luz y salvación. Es eterno, es el Señor, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que nuestro Señor Jesucristo bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Otra de las cosas, hermanos y hermanas, que quiero resaltar para este estudio es el versículo 1:12, ¿sí? Para que lo subrayen y lo tengan presente. Y como ya les he estado mandando algunas tarjetitas por el grupo de WhatsApp, hay que aprendernoslo de memoria, ¿sí? Dice 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay que aprendérnoslo, hermana, para si usted desea poder participar en el concurso, en el examen anual del libro de Juan. ¿Sí? Si usted está interesada en participar, dígame para pasarle el temario y poder estudiar a lo mejor ya juntas o bien hacer algunas sesiones para reforzar lo visto aquí. Y me dice, ya sea que le diga a Liz, a Raquel, a alguna de las miembros de la mesa directiva, o que me diga a mí con todo gusto para irnos preparando para el examen. También quiero decirles que vamos a tener invitadas especiales y algunos invitados también que nos van a compartir algunos de los capítulos de este precioso libro. ¿Sí? Espero que haya sido bendición, hermanos y hermanas. Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Yo les haré saber cuándo tendremos nuestro próximo estudio. Prepárese y recuerde que lo quiero mucho, que la quiero mucho. Nos vemos luego.